Las cigarras descansan, absueltas de todo recorrido propio, como cadáveres extendidos sobre esa inagotable negrura de la muerte que todo lo puede, como temblorosas sombras de otras sombras, al fin libradas de su destino. De pie y rodeado por pastores, sentado conversando con ganaderos y hortelanos, recorriendo pueblos mientras charlaba con señoras preguntando por sus recetas, o visitando remotas aldeas descubriendo ancestrales carnavales como la Vigenera. Así era el día a día de Antonio Montesino, una vida ligada a las personas de las que aprender, para después poder enseñar. Los veranos subíamos a mi casa, y allí pues se hacían las tareas del campo, y entonces Antonio pues siempre era un gran observador, una persona que siempre estaba a los demás preguntando cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, y al final él lo que hacía era más o menos escribir, tomar notas sobre las formas de vida, sobre las grandes dificultades por las que pasaban entonces los agricultores. Tenía un gran interés por mejorar la sociedad, por ver qué eran las cosas que estaban mal y cómo él pues irlo comentándoselo a la gente, ¿no? Atípico catedrático de universidad, más preocupado por el contenido que por el continente, se le recuerda siempre rodeado de hojas escritas a mano y agónicos lápices con los que redactó sus más de 40 obras. Una persona con una visión poliédrica del mundo, o sea, tiene una capacidad para verlo todo y para preocuparse por todo, y nada humano le era ajeno, ¿no? Entonces, una gran capacidad para captar, para tener una visión diferente de las cosas, un compromiso muy fuerte desde siempre con la justicia social, en pensar que todos tenemos derecho a evolucionar y a tener unas condiciones dignas de vida, una convicción profunda en la educación como motor fundamental de cambio, como motor de desarrollo personal y social, y un compromiso total con la gente. Yo de niña recuerdo muchas veces cuando mi padre escribía en el ordenador, pues estaba rodeado de libros, estaba rodeado de papeles, era una especie de desorden festivo, ¿no? Y yo recuerdo de cría que te preguntabas, ¿no? Pues qué hace, porque tú estabas haciendo garabatos en el suelo y él estaba escribiendo libros, ¿no? Es maravilloso cuando creces y te das cuenta de que esos libros que él escribía te los dedicaba a ti cuando tenías 2 años, o 3 años o 4 años, porque me he dedicado muchos libros a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es un legado para mí como hija que es impresionante, ¿no? Es decir, es que todo este trabajo, toda esa vivencia compartida cuando yo era pequeña está aquí en un libro, ¿no? Reivindicativo hombre del Renacimiento en una España a la cual no llegaba a comprender, este antropólogo, escritor, editor y diseñador nos deja uno de los legados visuales más importantes del siglo XX español, a través de su otra gran creación, el Foro Cívico de la Ortiga. La Ortiga es un proyecto ético, estético y cívico donde tienen cabida todas las representaciones y prácticas culturales, ¿no? Relacionadas con las ciencias sociales y con las artes. Director del Aula de Letras de la Universidad de Cantabria, reivindicó siempre para sus alumnos el libre pensamiento, la cultura cívica, democrática, participativa. Se implicaba de tal forma y era de tal humildad que rompía con el papel tradicional que yo tenía entendido por profesor, porque, digamos, cuando investigaba algo, se implicaba en ello. Y luego era muy crítico. Recuerdo una vez una anécdota, me lo encontré a la calle en Santander, y me contó de cómo las personas prejuzgamos, ¿no?, a los demás por un estereotipo o por una apariencia, y cómo él había sido prejuzgado. Pero te lo hacía una naturalidad y a la vez una contundencia crítica que para mí era apasionante. Para algunos alumnos fue una persona que llegó a cambiar la vida de muchas otras. Algo que él tenía siempre claro es que las palabras las lleva el viento y sin embargo la obra escrita permanece, ¿no? Perdura. Entonces es como si el tiempo de repente se parase, ¿no? Y tienes en las manos todo ese legado, toda esa experiencia compartida de tu infancia, ¿no? Que es verle así.
Lo que sí que me gustaría es que se recordase de mi padre, era su gran capacidad de estar implicado en todo lo que hacía y como él muchas veces decía, dice hay que estar a pie de calle, hay que estar a pie de obra, hay que estar con la gente. A mí no me vale estar sentado en un sillón como catedrático, a mí no me vale estar sentado en mi casa, yo tengo que estar con la gente, la cultura tiene que ser performativa, tiene que ser crítica, porque si no es cultura mercantilizada y no es cultura. Su pasión por todo lo que hacía, en todo lo que hacía, eso es que te lo transmitía. Y eso es con lo que me quedo de Antonio. Era el único que realmente discutía con el profesor. Y siempre, pues siempre estaban leyendo, discutiendo, hablando. ¿Qué mundo es este, ¿no? ¿Dónde vamos? O sea, para saber dónde ir tenemos que saber de dónde venimos. La gente no tiene memoria, pero no porque no quieran tenerla, sino porque se la quitan, muchas veces. Entonces, él era un alertador.